Y continuamos con este programa especial del Infoclaxo que ustedes saben lo estamos haciendo para hablar de Haití, para estar cerca de Haití, para tratar de entender qué es lo que sucede en Haití, pero en el marco de interpretando las potencias que tiene la sociedad haitiana, la fortaleza que también tiene, inclusive en periodos de crisis brutales. Y la verdad que es un placer recibir al siguiente invitado. Camille Chalmers es economista, profesor de la Universidad Estatal de Haití, director ejecutivo de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití e integrante de diversos movimientos y articulaciones populares haitianas y regionales, con quien estaremos hablando para tratar de entender algunos detalles sobre lo que sucede en Haití al día de hoy. Camille, bienvenido nuevamente a Claxo, bienvenido al Infoclaxo, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación y buenos días, Infoclaxo. Bueno, la verdad que entender qué es lo que sucede en Haití nos da también la perspectiva para entender qué pasa en nuestra América. Entendemos que parte de las crisis que atraviesan Haití también atraviesan otros lugares, que tienen que ver con las desigualdades, con las situaciones de violencia. Hoy, ¿qué es lo que está pasando en Haití? ¿Y cómo es un poco tu vida cotidiana, Camille, frente a estas situaciones realmente muy graves que nos enteramos a través de las noticias? Bueno, estamos en una coyuntura muy dolorosa para el pueblo de Haití, pero es muy importante entender que el caos que estamos viviendo hoy es un caos fabricado por la dominación imperialista y es producto de varios choques sufridos por el pueblo de Haití durante los últimos años. Estamos hablando de los choques de las políticas neoliberales, de los choques de la instalación a la cabeza del país de un régimen de extrema derecha y tenemos una invasión de pandillas que no son solamente un fenómeno de banditismo, pero un fenómeno político. Son pandillas con un proyecto político de destrucción de la nación y de destrucción de todo el casco de vida de la capital, porque son pandillas que destruyen hospitales, que destruyen escuelas, que destruyen universidades, y es muy claro que eso va más allá que simple banditismo para la plata, pero eso corresponde a un proyecto político de aplastar al pueblo haitiano, aplastar la resistencia popular e eliminar todo el movimiento popular de todo el escenario político. Así que desde el 29 de febrero se desató una nueva ola de violencia que realmente es sumamente destructiva y que logró aislar el país casi por completo con el cierre del aeropuerto y de los puertos. En ese sentido, es muy importante entender que las fuerzas imperialistas reciben armas y municiones en cantidades ilimitadas y benefician de una controlada también imperialismo. Así que estamos en un momento sumamente doloroso para el pueblo de Haití, que se traduce por mucho más gente en hambre, con la pérdida de todas las estructuras institucionales del país y también el proyecto de las pandillas de tomar el poder y de controlar el poder y de lograr el proyecto del imperialismo, que era una gangsterización total del sistema político. Es muy importante entender, pertenece a toda una ola de 98-2015. En ese sentido, cuando se analiza, por ejemplo, el discurso político, los mecanismos de la extrema derecha haitiana, hay mucha semejanza entre Michel Martelly, Bolsonaro y Trump. Es el mismo fenómeno. Camille, ahí que con algunos pequeños cortes en el medio, pero interpretamos perfectamente lo que nos decías. ¿Cómo es tu vida cotidiana? Digo, ¿puedes ir a la universidad? ¿Puedes salir o tienes que mantenerte dentro de tu casa por las situaciones de violencia? Bueno, eso se ha empeorado mucho después del 29 de febrero. Por ejemplo, después de esta fecha ya no podemos enseñar en la facultad porque la facultad está cerrada, porque la facultad donde yo enseño está situada en una zona donde las bandas intervienen, matan, secuestran
incendian e incluso se atacan a las universidades también. Incendiaron por completo dos grandes facultades que tienen un historial muy importante de más de siglos. Incendiaron la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias. Así que los estudiantes ya no vienen a los cursos, tenemos que refugiarnos en cursos en línea, lo que por supuesto reduce mucho todo el proceso académico de enseñanza. Y yo puedo todavía llegar a mi trabajo donde está la PABDA, porque es un lugar donde hay grupos importantes de autodefensa popular, así que es una zona más o menos protegida hasta ahora, pero es muy precario y una situación de mucha dificultad. Camille, ¿cómo es eso de la autodefensa popular? Cuéntanos un poco en dónde, cómo surgió, cómo funciona y bueno, en qué lugares se dio. Sí, a partir del mes de abril del 2023 surgió un nuevo fenómeno de autodefensa popular, donde tenemos grupos barriales que se organizan, que ponen barricadas para controlar las idas y las salidas del barrio y, y, y tuvieron una victoria frente a unos elementos de las pandillas en abril del 2023. Y eso fue posible porque hay algunos miembros de la Policía Nacional que se juntaron a esos grupos de autodefensa. Y así que sabemos que en la policía hay a veces conexión con las pandillas, pero también policías honestos que siguen con cierto nivel de ética y que participan a los grupos de autodefensa. Y en ese sentido, el barrio de Canapiver, donde estoy trabajando, está relativamente protegido hasta ahora gracias a esos grupos de autodefensa popular. Y Camil, tú hablabas de universidades asediadas, facultades que fueron incendiadas. Sabemos que la migración es muy grande de haitianos a otros países, inclusive con planes muy fuertes de Estados Unidos, de Canadá. Digo, ¿qué implica para la migración de gente calificada? Me refiero a universitarios que estaban en esas universidades. ¿Mucha gente se fue y se sigue yendo? La migración es un tema muy importante para entender la crisis actual, burocrática, enfermeras, etcétera. Lo que es una hemorragia muy dolorosa para el conjunto del país y las perspectivas de desarrollo. Y a nivel de la migración también, Estados Unidos repatria a Haití, hacia Haití grandes criminales que han que salen de las cárceles de Estados Unidos, a veces después de 4, 5, 6 años de cárcel, y que son gente que tienen alto nivel de formación en las pandillas estadounidenses. Así que la migración opera en dos sentidos hacia una destrucción del país. Y nosotros en la universidad, por ejemplo, en la universidad donde yo enseño, tuvieron que cerrar un departamento, el departamento de psicología, porque los principales profesores se fueron en el plan Biden. Así que realmente es muy importante desenmascarar el plan de destrucción de Haití, donde se hace realmente agresiones múltiples, ¿no?, contra el pueblo de Haití, y hay mucha semejanza en lo que pasa en Gaza, donde realmente, por ejemplo, la ciudad de Puerto Príncipe es una ciudad asediada, donde cortaron, por ejemplo, gran parte del circuito de alimentación en agua potable, ¿no?, donde prácticamente destruyeron a casi 18 centros hospitalarios y hoy es muy difícil encontrar un hospital que está funcionando. Así que realmente parece una guerra. Se ha cortado y con alguna dificultad escuchamos lo El último. Tú decías, esto se parece a imperialismo una guerra. A aspira ver, ahí te al escuchamos. control de los recursos minerales que tiene Haití. Camil, sabiendo que hay Álvaro, muchas ¿aló? ¿Me ahora te oyes? escuchamos, sabiendo que hay muchas dificultades técnicas, pero escuchando gran parte de lo que tú nos estás diciendo, la última pregunta que me queda para hacerte es, ¿por dónde ves las salidas a esta situación de crisis tan grave que está viviendo Haití? ¿Cuáles serían las salidas, Camil?
Es muy importante que los movimientos sociales populares y el pueblo haitiano entienda cuál es la naturaleza de la agresión que estamos sufriendo. Y, por ejemplo, es muy importante campañas para que el Estado de Estados Unidos, por ejemplo, pare el llega a Haití en abundancia, ¿no? Y hay que ver que hay dos flujos importantes que hay que cerrar. El flujo de armas y municiones que vienen de Estados Unidos por Haití y República Dominicana. Se calcula que 12% de la cocaína en Estados Unidos transita por Haití y República Dominicana. Así que hay todos esos aspectos y es muy importante que los pueblos de América Latina entiendan que lo que está pasando con Haití constituye una amenaza para todos los pueblos que quieren su autodeterminación, su libertad y su soberanía. Así que defender a Haití es también defender la soberanía de todos los pueblos del continente y defender la dignidad del pueblo de Haití frente a esas agresiones imperialistas. Excelente, Camil. Hemos escuchado a la perfección toda esta última parte que nos has dado con mucha claridad, no solamente tu postura, sino también la importancia de defender a Haití para defender las soberanías de los pueblos de nuestra América. Camil, un placer enorme. Seguro muy pronto vamos a volver a hablar para poder seguir charlando y que nos pueda seguir contando qué está sucediendo, porque el minuto a minuto de Haití obviamente nos preocupa y mucho, y como siempre nuestros corazones están con el pueblo haitiano. Un gran abrazo, Camil, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y tu solidaridad. ¿Okay? Y Camil, estaremos dispuestos y disponibles para seguir la conversación. Camil Chalmers. Se lo escuchaba en algunos momentos con alguna dificultad, pero realmente fue muy, pero muy valioso su testimonio. Él es economista, profesor de la Universidad Estatal de Haití, director ejecutivo de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití e integrante de diversos movimientos y articulaciones populares haitianas y regionales. Con algunos datos centrales, ¿no? Escuchábamos ahí una sociedad haitiana muy golpeada por lo que está sucediendo, una universidad con sus facultades muy golpeadas, algunas de ellas directamente que fueron incendiadas en el último tiempo, pero también un pueblo que resiste. Me quedo con estas comunidades, estos grupos que se reúnen, que se juntan para dar seguridad a un sector de alguna ciudad, de algún poblado, que permita que estas mafias, estas agrupaciones delictivas, no puedan copar, no puedan tomar todo lo que va sucediendo ahí. Realmente muy, pero muy interesante lo que nos comentaba recién Camil Chalmers desde Haití. Nosotros separamos muy brevemente y ya estamos recibiendo el próximo encuentro del día de hoy en este Infoclaxo muy, pero muy especial, Infoclaxo por Haití.